simplemente un diálogo sobre qué es lo que dice en realidad la Biblia sobre el celibato. ¿El celibato es obligatorio o es algo opcional? Primeramente, ambos creemos que es bíblico. Yo sí creo que es bíblico, pero creo que es opcional para las personas que tengan ese don de Dios, tengan ese don de abstinencia, de poder abstenerse realmente, porque creo que aquí es donde pues hay un poco de semántica, y creo que mi amigo el cura hizo también un video, pues medio que refutando algo así lo que dijo Guido Rojas. Yo no sé lo que él dijo. Le doy mi palabra que yo no he visto el debate de él con Gibran o el conversar que tuvieron o el diálogo que tuvieron, no lo he visto. Pero sí vi el video de mi amigo el cura, Y hay que entender que el problema no está en que si se cree o si no se cree, sino en que si este creer puede realmente llevarse en práctica. En el tiempo de Jesús, los fariseos tenían muchas cargas pesadas sobre los hombros de las personas. Y Jesucristo mismo tuvo sus roces, vamos a decir, sus controversias con ellos, porque hay veces que hay cargas que los seres humanos simplemente no sabemos llevar, no todos sabemos manejar. Yo no pudiera ser célibe, por ejemplo. Bendito sea el Señor. Y así es como yo lo veo que aquí no es algo de creer o no creer, porque esto no es algo que es de fe, sino que es algo pastoral, es algo ya eclesiástico, son decisiones que han tomado iglesias X determinadas a lo largo de la historia. No sé, el problema no está en creer o no creer, y yo no creo que se deje de ser católico por creer que el celibato no es obligatorio, ni que se deje de ser evangélico por creer que el celibato es obligatorio. ¿Por qué razón? Porque eso está al discernimiento de cada cual. El problema que tenemos que ver es si es posible realmente ponerlo en práctica. La iglesia es un cuerpo para que crezca y para que crezca a nivel mundial. Si la iglesia fuesen 10 o 15 personas, si es posible escoger 10 o 15 personas que realmente tengan ese don de abstinencia y que esa iglesia o esos ministros, por ejemplo, 12 apóstoles, suponiendo ellos no eran célibes, pero suponiendo que fueran célibes, bueno, 12 apóstoles es posible mantener realmente a 12 personas o escoger 12 personas dentro de miles de personas para que lleven el celibato. El problema de la iglesia, y la iglesia hablo del cristianismo, porque Jesús envió a predicar a todas las naciones. Así que el cristianismo debía de crecer desmesuradamente. Estamos hablando de millones y millones y millones de seres humanos. Es la religión más grande que existe. Si reunimos todas las denominaciones cristianas, no cabe duda de que es la religión más grande que existe, porque la otra grande es el Islam. Pero recordemos que el Islam es una religión por ley en esos países. No es algo por fe, sino literalmente por ley. Es decir, todas las personas están obligadas a ser islámicas, a ser musulmán. Así que como religión, el cristianismo no hay duda que es la religión más grande del mundo. El problema aquí es que realmente sea viable que miles, o yo creo que cientos de miles de ministros tienen que haber en el mundo. Por ejemplo, no sé cuántos miles de sacerdotes deben de haber en la Iglesia Católica, pero me imagino que debe ser en el orden de los miles y miles y miles. Y en la Iglesia, en las diferentes denominaciones cristianas deben también de haber miles de pastores, bendito sea el Señor. Se puede sostener esto a una escala mundial y que realmente
los ministros de Dios honren este voto, vamos a decirle así, que han tomado? Yo pienso que aquí es donde reside el problema. No es si está bien o mal, si realmente es posible que tantos miles de personas cumplan con algo. Y si no es posible que cumplan con algo, el problema es entonces que ese algo es pura semántica. Pura semántica. Mi pregunta a los célibes es, pues, ¿realmente toda tu vida lo has sido? Eso es una pregunta muy importante. Bendito sea el Señor. Claro, me podían responder, ¿todos los hombres casados son fieles? No, pero si adultera, pecan. Así que a la vez que alguien da ese voto de celibato, ese voto no puede ser intermitente. Porque si no fuese intermitente el matrimonio también. Es decir, hoy estoy en adulterio, mañana en matrimonio. Hoy estoy en adulterio, mañana en matrimonio. Hoy en adulterio, mañana en matrimonio. Si hay un voto, tiene que haber una viabilidad para que ese voto sea cumplido. Entonces, por eso yo me inclino y creo que la Biblia es altamente clara de que el celibato es algo opcional, que es algo que sí es apreciado por Dios, de que alguien le entregue completamente su vida a él, pero debe de ser algo opcional porque la iglesia no es para un buchito de personas, no es para guiar un buchito de personas, es para guiar a millones de seres humanos. Por lo tanto, la pregunta ¿es viable realmente que tantos seres humanos sean guiados por personas célibes y que esas personas célibes realmente cumplan su celibato? Bueno, le voy a dar el paso a Guido. Esto no va a ser tiempo y tiempo, va a ser él expone cuando él crea que debe darme el paso, pues me lo da y así vamos a estar conversando sobre el tema. Listo, muchas gracias, pastor. Muy buenas noches. Un saludo para usted y para todas las personas que en este momento están viendo este compartir con el pastor Eduardo Gutiérrez. Parecería un poco raro porque siempre lo hemos hecho más que todo como diálogo sobre temas doctrinales, pero hoy nos pusimos de acuerdo y voy a explicar más o menos, pastor, de a qué radica todo esta cosa o polémica que hay en torno a mi persona por mis declaraciones. En primer lugar, y usted lo sabe, pastor, yo soy un teólogo católico, estudié en una universidad católica y soy fiel a la Iglesia Católica y me gusta compartir la doctrina de la Iglesia Católica con una persona como usted, que ya lo hemos hecho varias veces, como también lo he hecho con otros evangélicos, como usted conoce también a Johnny Soy en el canal de él, donde comparto también esta serie de reflexiones de orden bíblica y doctrinal. No obstante, todo se debió a raíz de unos apologistas católicos hermanos, entre ellos usted lo conoce, Rodrigo Andrés Calvo, que tiene su espacio que se llama Mesa Redonda. Yo fui invitado en esa ocasión y se hizo un compartir también con otro pastor, Martín Barrientos, que por cierto, pues no estoy de acuerdo en la forma como a veces descreditan a su persona, descreditan a su canal, diciendo que es una obra del diablo, que lo va a cerrar, en fin, y yo se lo he dicho, pastor, no es la forma, ni con burlas, así no se hace la apologética, no es constructiva. Y en esa ocasión que vimos ese compartir, ellos tienen también un moderador, que es el señor Javier Morales. El tema en sí era que si el apóstol Pedro era viudo o casado. Yo, por lo que veo en la palabra de Dios, decía que el apóstol Pedro era casado, mientras que Rodrigo Calvo y el señor Martín Barrientos decían que era viudo. Bueno, ahí estuvimos, eso fue un compartir como lo que estamos haciendo hoy. Pero entonces de ahí viene de pronto, hice después una serie de 4 videos sobre el celibato, explicando desde el punto de vista bíblico, de la historia de la iglesia, del magisterio eclesiástico, porque mucha gente desconoce, pastor, que dentro de la iglesia católica a la cual yo pertenezco y soy fiel a la iglesia y al magisterio, hay sacerdotes casados de rito oriental.
siempre lo ha habido, pero la gran mayoría de sacerdotes son del rito latino, donde el cual el celibato pues es una imposición de orden disciplinario. O sea que no estamos hablando de una cuestión de orden bíblica, ni doctrinal, ni herejía, ni nada de esas cosas. Y usted da un dato muy importante, pastor, más o menos la estadística actual de sacerdotes católicos son unos 450, que es una mínima parte de los más de 1.200 millones de católicos que hay actualmente en el mundo. Una estadística de religiones habla de que los cristianos como tal son más de 2.000 millones, de los cuales casi 1.200 son católicos. Y entonces yo siempre me he planteado lo del celibato como algo opcional que podría darse siempre y cuando con nuestro jerarca, que es el Papa Francisco, lo decida, porque no es algo bíblico ni es algo que lo vamos a explicar, pues que sea un dogma de fe, por así decirlo, que esté errando. Pero de ahí entonces vinieron pues las críticas, sobre todo de parte de ellos, en algunos programas que me estaba desviando la fe, también por los compartir que hacía con usted. Por ejemplo, cosas que me da risa, decía, por ejemplo, Rodrigo Andrés Calvo, que yo porque le decía a su esposa pastora, la pastora Maide, y dice, pues eso es, ella, si ella se considera pastora, si el pastor se considera pastor y evangelista, eso no es mi problema, porque yo estoy dentro de la Iglesia Católica y es una forma de formalismo, es una forma de reconocer el apostolado que hace usted, pastor, con su esposa. O sea, yo no le veo ningún inconveniente, independientemente de cuál sea mi posición. Entonces, han venido una serie, sobre todo en sus programas, en los cuales me sacaron, no me dan participación, y sobre todo declaraciones del conductor del programa, Javier Morales, diciendo que yo estoy completamente desviado, que estoy en el protestantismo, en fin. Y el Gibran, que usted lo conoce, me hizo una invitación esta semana a hacer un compartir sobre el tema del celibato. Un compartir en el canal de él que se llama Testudo, en el cual, como le decía yo a él, me sentí muy incómodo porque realmente me sentí cohibido, no tuve la libertad de expresarme ni bíblica ni teológicamente sobre lo que yo pienso del celibato, porque a cada rato me interponía y me decía, no, eso no, eso no. Y las declaraciones que él daba cada rato decía, bueno, vamos a cortar ya, vamos a cortar ya. Entonces, en realidad me sentí muy incómodo. A raíz de ese compartir que hubo con Gibran, el padre Enrique Cunra, creo que se llama, usted me corregirá el apellido, no me acuerdo, es un sacerdote diocesano en Lima, Perú. eh, Hizo en su canal, que se llama Hablando con el cura, yo nunca lo había visto, un video también muy respetuoso el padre, sobre algunos puntos de lo que yo dije, aunque algunas declaraciones no fueron propiamente las mías, pero quiso hacer una aproximación de algunas declaraciones mías. Y yo le escribí esta mañana, porque eso fue esta mañana, le escribí al pastor diciéndole que si él quería, podíamos hacer un compartir desde la Biblia, la teología, el magisterio de la iglesia sobre el tema del celibato, pero el padre dice que no, que era mejor dejar las cosas así, pues para no espantar avisperos. Yo lo que veo, pastor, ya para entrar en el tema, es que para muchos católicos, como usted decía, ven el celibato como si fuera algo satánico, como si fuera una cosa en la cual estuviera en contra de la Biblia, y lo he explicado infinidad de veces, pastor, que es algo de orden disciplinario en la Iglesia Católica. No por así decirlo, que vamos a ver, hay algunas bases bíblicas, pero no es una exigencia que haya dado Jesucristo de una forma tajante para que todo el que se dedique a la predicación del Evangelio tenga que ser un hombre célibe. Entonces, de ahí radica más o menos la invitación, pastor, para que esta noche, usted que es un ministro de la Iglesia Evangélica, pastor y evangelista, casado, yo soy teólogo laico, soy soltero, podamos hacer este compartir desde la Biblia. Entonces, de ahí radica más o menos un resumen de por qué este compartir de los dos sobre el tema del celibato, pastor. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Bueno, como decía, nosotros la doctrina del cristianismo a lo largo de los años, y eso es algo muy normal, ha cambiado, variado, se ha transformado unas veces de manera abrupta, otras veces de manera más pastoral. Esto pasaba en la Biblia también. Vemos como Pablo le habla a los Gálatas cuando ellos se están desviando. Así que es normal que los seres humanos tengamos diferentes opiniones acerca de los asuntos teológicos.
De manera especial, si vemos, por ejemplo, los padres de la iglesia, vamos a ver que la mayor cantidad de escritos que existen de ellos eran defensa de la fe. Es decir, eran asuntos que ellos estaban defendiendo contra otros, representantes de la iglesia y miembros plenos de la iglesia. Algunos sí eran considerados herejes, pero otros no, aún no todavía. Tal vez después de las declaraciones de grandes padres de la iglesia, a partir de ese momento estas personas fueron consideradas herejes. Es decir, los padres de la iglesia constantemente estaban discutiendo y debatiendo cómo entender la escritura. El mismo San Agustín, si lo lees y lees bastante de él, vas a ver que él cambia su manera de pensar a lo largo de su vida varias veces. ¿Por qué razón? Porque la Biblia es un libro que es muy difícil de entender. Los seres humanos llevamos 2000 años y ahora mismo el Papa Francisco acaba de decir hace poco que creo que pues quiere hacer una, no sé, algo así como que dijo que había que volver a reestudiar pues la Biblia en muchos aspectos. Es decir, los seres humanos no nos ponemos de acuerdo respecto a ese libro. Ahora, algo sabemos, las cosas que Dios nos manda a hacer, nosotros podemos hacerlas. Porque el Señor dijo que no nos da carga, amén, que no podamos llevar. Amén. Porque el objetivo del Señor no es condenar al hombre. El objetivo de Dios es salvar al hombre, salvar al ser humano. Para eso vino Cristo, no para condenar, sino para salvar. Entonces, vamos a remitirnos en todas las cosas de la fe a la tradición más antigua que existe. ¿Cuál es la tradición más antigua que existe en el cristianismo? Es la Escritura. No hay ninguna fuente más antigua de sabiduría de Dios que la Escritura y ninguna fuente más creíble de la sabiduría de Dios que la Escritura. Así que vamos a ver hoy, en este conversar, qué es lo que en realidad la Escritura dice. ¿Qué es lo que en realidad la Escritura dice? Siempre van a haber personas fanáticas en todas las religiones. En todas las religiones hay fanatismo. Ninguna iglesia está libre de fanáticos. Bendito sea el Señor. Ninguna agrupación humana está libre de fanáticos. ¿Es bonito amar a los animales? Sí. Pero hay personas que son capaces de matar literalmente a un ser humano si lo ven mal cuidando a un animal. Entonces, el fanatismo está dentro de todas las organizaciones humanas. Somos cristianos, vamos entonces a ver qué es lo que dice este libro. Y vamos a estudiar qué es lo que dice este libro. Bueno, primeramente, uno de los argumentos, y apunto y señalo, yo creo que el celibato es bíblico y creo que hombres pueden tener el don de llevarlo. Pero es un don, es un regalo de Dios. A esa estoy escuchando, hermano, apague el audio porque estoy escuchando todo el ruido. Bendito sea el Señor. Amén. Es un don y por lo tanto el don, número uno, no se puede falsificar. Puedes intentarlo todas las veces que quieras. Pero si Dios no te da algo, no lo tienes. Y eso tienes que entenderlo. Bendito sea el Señor. No importa la vocación que tú tengas hacia algo. No importa que tú tengas una vocación grande hacia algo específico y determinado de la vida. Si Dios no te regala el don para poder hacer eso, simplemente no lo puedes hacer. En vano se trabaja si Jehová no edifica la casa. En vano es el esfuerzo humano si Jehová no es el que edifica. Entonces vamos a ir a la Biblia. Bien. Uno de los primeros argumentos que exponen los que creen que el celibato es
obligatorio, es que Jesús fue célibe o fue célibe. Bueno, primeramente déjenme decirle algo. Jesús no fue, Jesús es y será porque Él es eterno. Y Jesús no es célibe, no lo es, porque Él tiene una esposa y es la iglesia. Entonces, el primer argumento bíblico que usan para poder apoyar de que el celibato es algo obligatorio es que Jesús fue célibe. El problema de poner a Jesús en pasado es violar muchas doctrinas cristianas, muchísimas doctrinas cristianas. Tú no puedes poner a Jesús ni en pasado, amén, ni siquiera en presente, ni siquiera en futuro, porque Jesús es eterno. Solamente tú puedes hablar de la encarnación de Él. Bueno, que en 3 años que Él estuvo de ministerio, en esos 3 años no se casó, eso no prueba que Él es célibe, porque Él siguió existiendo después de esos 3 años. Pues porque Él murió, pero ¿cuántos creen que Él resucitó? Y eso lo cree también el pueblo católico. No solo lo cree el pueblo evangélico. Eso lo cree Guido Rojas. Eso lo cree el Papa Francisco. Eso lo cree toda la cristiandad. Toda la cristiandad cree que Jesús no terminó con esos 3 años, sino que Él vive por los siglos de los siglos. Amén. Y estoy seguro que si yo pudiera escuchar todo lo que dicen ustedes, los que están viendo en este video, todas las personas que lo están viendo ahora en este mismo instante dijeran amén y amén. Jesucristo vive por siempre. Ahora, la pregunta ¿es célibe Jesucristo? La respuesta es no. Y cuando veo a alguien defendiendo el celibato obligatorio, vuelvo y repito, y todo lo que yo voy a hablar aquí no es en contra del celibato, porque estaría en contra de la vida que llevó el apóstol Pablo. Y siempre voy a decir que el apóstol Pablo es la figura después de Jesucristo más admirada por mí en la escritura. Bendito sea el Señor. Es decir, me hubiese encantado andar con él y predicar la palabra con él. Entonces, yo no puedo ir en contra de la vida y del ejemplo y del testimonio que él dio, pero tenemos que remitirnos a las pruebas reales. Y si las pruebas que de los que defienden el celibato obligatorio no son reales, esas pruebas deben ser desmentidas, porque mucha gente entonces puede estar engañada y puede estar pensando que un ministro de Dios, sea de la iglesia que sea, bendito sea el Señor, quiera casarse, eso es algo diabólico, eso es algo que es una ofensa a Dios, es un sacrilegio o cualquier cosa. Pero el problema es que Jesús no es célibe. Jesús tiene una esposa y es la iglesia. Jesús ha sido desposado o Él desposó a la iglesia, bendito sea el Señor. Y la iglesia estamos comprometidos con Él. Si vamos, bendito sea el Señor, a 2 Corintios 11, el verso 2 dice, el mismo apóstol Pablo, que era célibe, dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces la pregunta es, ¿Cristo es célibe? La respuesta es no, no lo es. Ahora, alguien me puede decir, sí, pero es que su matrimonio es espiritual. Es lo mismo, porque cada uno lleva las cosas al contexto de lo cual es. Y Dios es espíritu. Por lo tanto, su matrimonio con la iglesia es espiritual. Nosotros somos de carne. Por lo tanto, nuestro matrimonio es carnal.
Y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ya no serán más dos, sino uno. Entonces, la pregunta, ¿Jesús es célibe? No lo es, porque él tiene una iglesia, que es su esposa. Van a haber bodas, bendito sea el Señor. Entonces, si vamos a la Biblia y vamos a Apocalipsis, bendito sea el Dios de la gloria, dice Apocalipsis 19:7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y dice Apocalipsis 19:9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero, y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Entonces, ¿Jesús representa a un hombre célibe? No, Jesús representa a un hombre profundamente enamorado de su esposa, la iglesia. Tan enamorado que dio su vida por ella. Amén. Y la quiere santa, sin arruga, vestida, ataviada como novia. Entonces, el propósito de Jesús es hacerse ver como un hombre célibe en ninguna manera. Ahora, en los 3 años que él estuvo de ministerio, ¿no se casó? Claro que no. Y el por qué es tan simple como porque Dios no podía tener descendencia directa de él en la tierra, porque si no serían literalmente semidioses. Porque Dios era Dios y hombre en una hipostasis. Pero cuando él entonces, él engendrase hijos a una mujer, de una mujer, entonces literalmente ya no fuese por hipostasis, sino fuesen literales semidioses, lo cual sería una blasfemia. Entonces Jesucristo estaba imposibilitado por cuanto él también era Dios, a pesar de que era hombre, de tener esposa. Así que él no se haya casado, él no estaba en ningún momento defendiendo el celibato. Es decir, en ninguna manera, bendito sea el Señor. Otro argumento que que exponen, bendito sea el Señor, son las palabras de Cristo en Mateo 19:12. Dice, pues leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Ahora, notemos esto. Bendito sea el Señor. Notemos que si comparamos estas palabras a la que dice Pablo en relación al celibato, no tiene nada que ver. Absolutamente nada que ver. ¿Por qué razón? Porque Jesús dice bien claro que hay quienes se hicieron eunucos por causa del reino de Dios. Por lo tanto, no es un don. Mas cuando esto entonces lo comparamos a las palabras de Pablo en 1 Corintios 7, bendito sea el Señor, dice, ok, el verso 9, ok, dice el 8 primero. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Ojo con esto, que aquí está hablando también de las viudas, por lo tanto no es algo sacerdotal, no es algo ministerial, no es algo pastoral, porque las viudas literalmente ya estaban casadas, pero su esposo ha fallecido. Así que él está hablando de manera general del pueblo de Dios, no a los ministros. Dice el verso 7, vamos a empezar desde el 7. Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. A la verdad, uno de la verdad de un modo y otro de otro. Si eso lo comparamos nuevamente con Mateo 19:12,
vemos que no tiene un verso nada que ver con el otro. Jesucristo en ningún momento estaba hablando del celibato, absolutamente en ningún momento, sino que habían hombres que literalmente lo perdían todo por el reino de los cielos. Lo perdían todo por el reino de los cielos, no solo en el sentido matrimonial, porque dice, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de Dios. Por lo tanto, habría una contradicción si se habla de la misma cosa. Si alguien dice que Jesucristo está hablando del celibato, entonces habría una contradicción entre la teología del celibato del apóstol Pablo y la teología del celibato de Jesucristo. Porque Jesucristo dice que hay quienes se hicieron a ellos mismos eunucos por causa del reino de Dios. Lo dejaron absolutamente todo, incluso sus vidas. Bendito sea el Señor. Incluye esto también, dejar su familia. Sí, con toda seguridad. Incluye también esto, la posibilidad de no casarse. Sí, puede ser que lo incluya, pero no está hablando de celibato. No está hablando de celibato. ¿Por qué razón? Porque es algo que el hombre hace a sí mismo. No es un don de Dios. Y hay que entender algo. Don, y mi amigo teólogo va a saber, ¿verdad? Significa regalo. Significa regalo. Significa algo que viene de Dios. Tú no te puedes hacer algo a ti mismo, porque ya no sería un don. Por eso dice Efesios 2, 8, 9, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces, si comparamos Mateo 19, 12, donde los hombres se hacen a sí mismos eunucos, a 1 Corintios 7, la escritura no va a estar hablando claramente de que no se está hablando de la misma cosa. Absolutamente no. Bendito sea el Señor. Dice el verso 7 de 1 Corintios 7, quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, no que se hacen a sí mismos. Uno a la manera de un modo y otro de otro. Dice el 8, digo pues a los solteros y a las viudas, no a los ministros. A la verdad de un modo, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, vuelve a repetir la palabra don, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Entonces, ¿puede haber relación entre Mateos 19, 12 y 1 Corintios 7? La respuesta es no. No puede haber relación. ¿Por qué no puede haber relación? Porque uno es algo que es una decisión del hombre y otro es algo que es un don de Dios. Y no son las mismas cosas. Cuando alguien tiene la decisión de hacer algo, entonces ya no es un don de Dios. Cuando alguien tiene un don de Dios, entonces no es algo que ha sido decidido por su propia voluntad, sino que es un llamado porque Dios al que llama capacita. Y bueno, quiero que Guido haga, pues, es decir, tome la palabra ahora y argumente tal vez de esto o de alguna otra cosa que él quiera hablar. Luego sigo. Listo, pastor. Pues si más o menos coincidimos en lo que usted está diciendo, aquí también tengo el texto de Mateo que usted decía, pero me llama mucho la atención, pastor, unos versos anteriores, porque lo de los eunucos es anterior a una pregunta que le hacen a Jesús. Vemos en el mismo capítulo 19, verso 1 de esta Biblia católica, la Biblia de nuestro pueblo, la Biblia del peregrino. Cuando Jesús terminó este discurso, se trasladó de Galilea a Judea, al otro lado del Jordán. Le seguía una gran multitud y él los sanaba allí. Se acercaron unos fariseos que eran los encargados de la ley, de la interpretación. Los fariseos eran en las sinagogas mientras los sacerdotes estaban en el templo, y para ponerlo a prueba le preguntaron:
¿puede un hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él contestó. Y notemos, pastor, que en ese tiempo habían dos grandes escuelas rabínicas, la escuela de Gamaliel y la escuela de Shammai, en la cual una era, era más liberal que la otra. Y entonces en una, por ejemplo, decía este gran rabino que se permitía inclusive el divorcio siempre y cuando, por ejemplo, la mujer dejara quemar la comida del marido. Entonces a eso más o menos se refería, fueron anteriores a Jesucristo, Shammai y Ley, perdón, Ley el sabio y Shammai. De uno de ellos era nieto Gamaliel. Uno era más ortodoxo y el otro era más liberal en estos aspectos. Por eso abandonaron el hombre a su padre y su mujer y se unen a su, y por eso dice Jesucristo algo muy interesante porque también pone en manifiesto en alto lo que es el matrimonio. Dijo Jesús, ¿no habéis oído que al principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso abandona un hombre a su padre y a su madre, se une a su mujer y los dos se hacen una sola carne. Para la Iglesia Católica esto es un sacramento de orden social, al igual que lo que es el sacerdocio. O sea, ambos están en el mismo nivel en cuanto a la interpretación que da la Iglesia Católica de usted vivir por el reino de Dios, la construcción del reino de Dios en la tierra, bien sea como un hombre casado con su esposa o también en el caso de un sacerdote. Y entonces ahí viene después, cuando le hacen la pregunta a Jesucristo, los discípulos le dijeron, ven el verso 10, si es así la condición del marido con una mujer, más vale no casarse. Y él le respondió, aquí viene también lo que usted comentaba, pastor, no todos pueden con esta solución, ni son como los que reciben tal don, más lo que usted decía, no todos pueden recibir ese don, sino que puede ser un carisma especial que también viene de lo alto, también con la ayuda del Espíritu Santo. Pues hay eunucos que son así de nacimiento, y aquí se está hablando pues las personas que pueden nacer con una incapacidad física para la reproducción, y también los hay castrados por los hombres, porque acordémonos, pastor, que en ese tiempo todavía habían hombres, grandes personas, que todavía tenían harenes de mujeres, como fue en la época de Salomón y lo que fue la época de estos anteriores monarcas. Entonces habían eunucos, que eran por así decirlo esclavos que los castraban, que cuidaban estos harenes de mujeres para que no tengan ningún tipo de relación. A eso es que hay que mirar también el contexto histórico que estamos hablando. Cuando uno estudia las Sagradas Escrituras, hay que también mirar el contexto cultural, religioso, político, para acercarnos mejor a lo que es la exégesis bíblica, que es la interpretación del texto sagrado. Pero Jesucristo también da una tercera opción de los eunucos y dice en el verso 12, y los hay que se han castrado por el reino de Dios. El que pueda con ello, que lo acepte. Y en eso coincido con usted, pastor, porque Jesucristo también da una opción de ser un eunuco por el reino de Dios, pero no lo da como una exigencia, sino como una entrega libre al servicio del Señor, porque dice finalmente el que pueda con ello que lo acepte. Hablando de los padres de la iglesia, sabemos que en el siglo III hubo uno también muy conocido, un gran hombre, un gran pensador, que fue Orígenes, que precisamente por querer llevar esto al pie de la letra, cuando la letra, la Sagrada Escritura la tomamos tan al pie de la letra, puede ser un peligro, que él llegó incluso a castrarse, que era algo pues contrario a lo que dice pues la palabra de Dios en un sentido espiritual. Ahora, ¿eran todos los apóstoles hombres casados? Mi opinión es que sí. Eran hombres casados porque en primer lugar, los mismos sacerdotes de la antigüedad eran casados. Por eso si vemos lo que nos dice la palabra de Dios al inicio del Evangelio de Lucas, nos dice en el Evangelio capítulo 1, verso del 5 al 7, que nos habla del sacerdote Zacarías con su esposa Isabel, que fueron los padres de Juan el Bautista, y dice que era un matrimonio justo. El término justo en griego es dikaios, o sea, el dikaios viene del dique, que es en griego la ley, o sea, que era un matrimonio santo, o sea, que también pueden haber en la figura del sacerdocio, hombres y mujeres, un matrimonio santo, como es el caso de este sacerdote Zacarías e Isabel. Ahora, mi opinión es que los apóstoles de Jesucristo, que más o menos eran contemporáneos a él, tendrían más o menos unos 30 años, tal vez se dice que el más joven era Juan, porque es el que más vivió con sus epístolas a finales del siglo pasado. Mi opinión es que eran hombres casados que vivían al norte de Israel, en Galilea, en la Galilea de los gentiles que se le llamaba. Este tipo de personas era, por así decirlo, como lo dice más adelante Hechos de los Apóstoles, hombres del vulgo,
O sea, eran personas que eran indoctos, no eran personas letradas, no eran personas que se familiarizaran con la Torá, como lo era en el sur, en Judea, donde están estas escuelas rabínicas, como decíamos en Jerusalén, donde estaba el Sanedrín, que era el gran consejo de ancianos, 71 miembros, más el sumo sacerdote, que en ese tiempo era Anás y Caifás. Por eso se habla del yerno, porque eran hombres casados. Así era el sacerdocio, como lo estaba establecido desde Aarón, hombres casados. O sea que por ese lado tampoco hay una exigencia de orden bíblico. Y quería decir también, pastor, cuando hay un pasaje que me llama mucho la atención en Lucas capítulo 18, verso del 28 al 30, que es cuando Jesucristo habla con el joven rico que quiere seguir a Jesucristo en una perfección de vida, pero que por el amor al dinero, como lo dice el texto, prefirió más bien alejarse. Pero dice en el verso 28 de Lucas 18, 28, que nos da una idea, donde nos dice que los apóstoles sí eran hombres casados y tenían familia. Dice así el texto: entonces Pedro le dijo, mira, nosotros hemos dejado lo nuestro y te hemos seguido. Evidentemente habían dejado sus redes en el mar de Tiberíades, en el mar de Galilea. Acordemos que el mismo palabra de Dios dice que Pedro tenía una suegra, no dice que era viudo, y Jesús le contestó, os aseguro que nadie que haya dejado casa o mujer o hermanos o parientes o hijos por el reino de Dios dejará de recibir mucho más de esta vida y en la edad futura la vida eterna. Entonces ahí conseguimos, pastor, con lo que usted decía, de que eran hombres casados, fueron sacados del común de la gran mayoría de Galilea, al cual Jesucristo los hizo pescadores de hombres, y también da alusión de que precisamente por el seguimiento a Jesucristo había una renuncia, en este caso como se dice, tanto a sus esposas como a sus hijos. Entonces podemos deducir que eran hombres casados que tenían hijos. Otra cosa que uno cuando estudia Sagrada Escritura es muy importante ver es que en esos 3 años de ministerio público de Jesucristo, algunos biblistas deducen que no fueron más bien apostolados de forma no itinerante, sino por épocas, porque está establecido y se sabe que en Israel, en tiempos de Jesucristo y actualmente, hay 2 grandes estaciones, casi de 6 meses, una en primavera y la otra en invierno. Y cuando es, por ejemplo, en invierno, se hace imposible que las personas transitaran en esos caminos de piedra, sobre todo en esas, no habían lo que hoy en día son unas grandes carreteras y autopistas. A veces era muy difícil transitar. De Galilea a Judea tenían que surcar por un lado de Galilea. Entonces se deduce que aunque estos apóstoles siguieron a Jesucristo, no hay una deducción que se diga que fueron 3 años en el cual dejaron completamente solo y abandonado a sus esposas y a sus hijos. Tan es así que cuando Jesucristo resucita, ¿qué es lo que hacen los apóstoles? Vuelven a sus actividades cotidianas, vuelven al mar de Galilea, vuelven con sus familias, vuelven con sus hijos y Jesucristo los ve otra vez pescando. Entonces, eso también es interesante. Y antes de darle la palabra a usted, pastor, también otro texto que ese día lo compartí con mis hermanos apologistas de Mesa Redonda, donde ellos tienen otra interpretación, pero que a mí me parece muy diciente. Yo creo que, pastor, usted también sería muy bueno dar su opinión. Es en 1 Corintios capítulo 9, verso 5, donde el apóstol Pablo da una indicación completamente importante sobre el tema si el celibato o un hombre casado puede servir al Señor. Evidentemente el hombre célibe tiene más disponibilidad, pero no es una exigencia también para que un hombre casado con su esposa también pueda servir al Señor. Y aquí lo dice la palabra de Dios muy claro. Dice en el verso 5 el apóstol Pablo a nombre propio, dice así, no tenemos derecho, y está hablando él y Bernabé, a hacernos acompañar por una esposa cristiana como los demás apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas. ¿O somos Bernabé y yo los únicos que no tenemos derecho a percibir del trabajo? Nos da a entender que tanto Pablo, que tenía una formación farisea, que también es algo fuera de lo común, no era algo la norma de que un fariseo no fuera un hombre casado. Por lo general eran hombres casados, eran hombres de hogar, por lo que representa la figura del padre de familia. En el núcleo familiar era, por así decirlo, el sacerdote de la familia. Y el mismo Pablo está diciendo que él como sacerdote, que él como fariseo, y Bernabé como un levita, encargados también de las ofrendas y de los sacrificios en el templo, ellos dos podrían tener esa misma opción en sus viajes pastorales, como lo dice aquí, de ser acompañados como los demás apóstoles, los llamados hermanos o parientes de Jesús, que en este caso lo interpretamos así, y el mismo Cefas.
Y en las explicaciones a pie de página, pastor, tanto esta Biblia católica, que es la versión del peregrino, como la mejor Biblia, la de mayor erudición bíblicamente, que es la Biblia de Jerusalén, el término mujer, que en griego es gune, da a entender también esposas. O sea que es muy probable, es casi certero que tanto los apóstoles, los hermanos o parientes de Jesús y hasta el mismo Cefas eran hombres casados de familia con sus esposas que también hacían estos viajes misioneros. Entonces también quiero escuchar al pastor para seguir también después con otras citas bíblicas que también son muy interesantes. Adelante, pastor. Bendito sea el Señor. Vamos a estar conversando sobre ese verso. Vamos a regresar un momentico. Quiero acotar algo más sobre Mateo 19 y vamos a ir primeramente al contexto de lo que se estaba hablando, y no era un contexto de celibato, sino un contexto de matrimonio. Un contexto de matrimonio. Es decir, ¿cuál era la discusión que había en ese momento? ¿Cuál era la discusión que había en ese momento? Bueno, dice la Escritura, bendito sea el Señor, que los fariseos vinieron a tentarle a Jesús, diciendo si era lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Jesucristo dijo tajantemente que no. Y él mismo dice en el verso 8 que por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Dice el 9, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y la que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, ellos se asustan. ¿Por qué razón se asustan? Porque esto era un cambio completo. Hay que entender el contexto de lo que aquí se está hablando. Es un cambio completo en la perspectiva que el judío tenía del matrimonio, porque el hombre podía literalmente repudiar a su esposa, decirle, oye, ya no quiero más nada contigo, toma carta de divorcio. Eso hacía que esa mujer fuera repudiada y que fuera poco estimada. Es decir, literalmente nadie la iba a recoger. Nadie más iba a poner los ojos en ella. ¿Por qué? Porque no era una mujer virgen, era una mujer repudiada, bendito sea el Señor. Y la pregunta es, ¿por qué la repudiaron? Por dos cosas. O por mala mujer o porque no era muy bonita, muy agraciada. Así que, literalmente, el contexto de lo que se está hablando en este texto no es el celibato. Es todo lo contrario, es del matrimonio. Ahora, los discípulos se asustan y dicen, en el verso 10, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Ahora dice, entonces Jesús le dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quien es dado. Bueno, ahora, ¿qué era lo que Jesús le estaba dando a recibir? Que fueran célibes o que fueran fieles a sus esposas. El mensaje central es el que hay que mirar. Y el mensaje central era la respuesta que Jesús estaba dando ante la opción del matrimonio. ¿Qué era lo que no todos eran capaces de recibir? ¿Ser célibes? No, al contrario. Porque los apóstoles estaban diciendo, bueno, entonces más problema casarse que no casarse. Jesús les responde, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quien es dado. Pues hay eunucos que se hicieron eunucos desde el vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Era un cambio muy grande en la ley de Israel. Entonces habían dos opciones tan solo. Dos opciones. O tú mismo te hacías eunuco, es decir, literalmente tú rechazabas la posibilidad de casarte,
o tú eras un hombre fiel por completo a la mujer a la cual entregaste tu vida, como dicen todas las iglesias cristianas, hasta que la muerte los separe. Habían dos maneras de salir de este dilema. Una era cumpliendo la ley de Cristo, que era la ley original, lo que originalmente Dios hizo. Lo que Dios unió no lo separe el hombre, o simplemente hacerte eunuco a ti mismo. Entonces, no existe relación, y vuelvo y repito, entre el contexto de lo que estaba hablando Jesús en ese momento con el contexto de lo que habla Pablo en el celibato en la carta de los Corintios. No existe contexto, no existe relación entre ellos. El mensaje central que estaba dando el Señor es que había que ser fiel al matrimonio. ¿No quieres ser fiel al matrimonio? Pues entonces hazte tú eunuco por ti mismo. Bendito sea el Señor. Es decir, no te cases, porque la única posibilidad que hay si te casas es siendo fiel a tu esposa y nunca repudiándote ni separándote de ella. Estaba enseñando el Señor a la iglesia a ser eunuco. Estaba enseñando el Señor a los ministros de Dios a hacerlo en ninguna manera. Él no aplaude en ninguna forma la actitud de los discípulos. Él no dice en esa manera, de cierto os digo que si no se casaren serán doblemente bendecidos. No, él no dijo nada de eso. Simplemente él los puso entre la espada y la pared. Bueno, ¿no quieres ser fiel a tu esposa? Hazte eunuco. Si puedes recibir esto, bendito sea el Señor. Entonces, lo que Pablo habla en Corintios, la carta de los Corintios es un contexto completamente diferente. Pablo está hablando de una iglesia que está en ese momento, históricamente, el contexto de la iglesia en ese momento era una iglesia que estaba creciendo y se estaba expandiendo. La pregunta es, ¿quién lo decía? ¿Era un obispo? ¿Era un pastor o presbítero? No, era un hombre que tenía una vida misionera. Y Pablo quería inspirar a la iglesia a tener una vida misionera. Ahora, cuando Pablo habla de los obispos, que ya no son personas misioneras, vamos a regresar otra vez a 1 Corintios capítulo 7. Y dice el verso 8, digo pues a los solteros, no a los ministros, y a las viudas, no a los ministros, que bueno les pueda quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer se separe del marido. Regresamos a Mateo capítulo 19 y vemos que Pablo obedece el contexto, el mensaje principal que estaba dando Jesucristo. Y el mensaje que estaba dando Jesucristo era un mensaje de apoyo completo al matrimonio. Es decir, lo que él da es una recomendación personal. Pero cuando habla del matrimonio, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer que la mujer no se separe del marido. Y ahora vamos a hablar del verso que nos trajo el teólogo Guido Rojas, pero esto es bien importante, porque hay muchos que dicen que cuando Pedro se entregó al Señor y pues se hizo pues apóstol, vamos a decirle así, en el caso de los católicos, papa, él deja a su esposa. Algunos dicen que su esposa se muere y que los otros apóstoles dejaron a sus esposas. Y cuando tú le preguntas, bendito sea el Señor, y aquí vamos al verso que dio Guido, 1 Corintios 9:5, no tenemos derecho a traer por nosotros hermana por mujer,
Entonces, los que apoyan el celibato en ese momento te dicen, sí, ellos tenían esposa, pero ellos dejaron las esposas, dejaron sus familias para servir al Señor. Bueno, esto sería una violación del mandamiento de Dios. Porque Pablo dice que mando no él, sino el Señor. Primera de Corintios 7. Pero los que, en verso 10, pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, no es una recomendación mía, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Así que ojo con esto, el hombre no tenía posibilidad ninguna de abandonar a su esposa. Por lo tanto, si los apóstoles, que hay pruebas de que eran casados, y ahí el teólogo católico puso prueba de que eran casados, hubiesen abandonado a sus esposas, literalmente ellos estaban incumpliendo un mandamiento directo de Dios. Primera de Corintios capítulo 7 dijo Pablo, no mando yo, sino el Señor, que el hombre no abandone a su esposa. Así que si Pedro era casado, que claro que lo era, si los apóstoles eran casados, que claro que lo eran, por ellos convertirse en apóstoles y convertirse en obispos, no podían abandonar a sus esposas. Pero tú le preguntas a apologistas como por ejemplo Rafael Díaz, ¿y qué te dicen? No, sí, al principio eran casados, pero ya después le abandonaron a sus mujeres. Bueno, eso sería una violación de un mandamiento directo de Dios. Porque dice la Escritura, Primera de Corintios 7, 11, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás, yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer, bueno, ya eso es otra recomendación de Pablo. Bendito sea el Señor. Entonces, primeramente, Pablo deja bien claro que el don de la abstinencia, y creo que me preguntaron en el chat qué era el don de la abstinencia, es el don de abstenerse. Es decir, yo tengo hambre ahora, ¿verdad? Pero si yo voy a estar en ayuno, yo me abstengo de alimentos. Entonces, tener el don de la abstinencia es tener el poder, el control, no falsear las cosas. Es decir, no tener una doble vida, y ese es el problema. No tener una doble vida. Supongamos alguien que predica acerca de la fidelidad que debe tener un esposo hacia una esposa, pero él es adúltero. Bueno, eso se llama doble vida. Bendito sea el Señor. Eso se llama doble vida. Entonces, aquí el problema no es tener una doble vida, sino es tener un don. Pues cuando tú tienes un don, entonces Dios te llama, Dios te capacita. Eres capacitado por Dios, eres llamado por Dios y tienes un don. Por lo tanto, no hay conexión entre lo que dijo Jesús acerca de los eunucos y lo que dijo Pablo. Por el contrario, Pablo vuelve Dios a hablar a través de Pablo, conectando con el mensaje central, bendito sea el Señor, que dijo Jesús. Dice, mando no yo, sino el Señor. Amén. Verso 11, el marido no abandone a su mujer. No abandona a su mujer. Y en el 10, la mujer no abandone a su esposo. Bendito sea el Señor. Entonces, como mismo dijo Guido Rojas, 1 Corintios 9:5 deja bien claro que los hermanos del Señor y Cefas tenían esposa. Dicen algunos que era viudo. Bueno, esto es contradecir la Escritura. Ni siquiera merece esto ser refutado. Bendito sea el Señor. Amén. Ahora, vamos a ir
vamos a ir a los consejos directos de Pablo a los ministros de Dios. Porque hasta ahora hemos visto los consejos primero de Jesús y después de Pablo al pueblo de Dios, a los solteros, a las viudas, al pueblo. Nunca nadie puede decir que Pablo le habló de esta manera a los ministros, a los obispos, a los ancianos. Bendito sea el Señor, que en este caso eran los pastores o presbíteros, como quieran llamarle. Presbítero es anciano. Nunca Pablo aconsejó esto a los ministros, por todo el contrario. Las dos veces que Pablo habló directamente, bendito sea el Señor, a ministros de Dios respecto al matrimonio, ambas veces puso como condición que el obispo fuese casado. Que el obispo fuese casado. Vamos a ir, bendito sea el Señor, a Primera de Timoteo capítulo 3, verso 1, empezamos desde el 1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Es necesario. Ahora, la pregunta es, entonces el obispo no puede ser célibe porque dice que es necesario que sea casado. No, porque eso es un absolutismo. Pablo no habla en referencia a un absolutismo, bendito sea el Señor, pero no pone como condición jamás que sea célibe. Jamás. Si vamos a ver qué condición había, la única era que fuera casado. Ahora, por eso alguien célibe no puede ser obispo, por eso alguien célibe no puede ser pastor, no puede ser presbítero, como quieran llamarle, en ninguna manera. Pero es importante entender que si vamos a buscar en la Escritura alguna condición para ser un obispo, para ser un ministro, es que fuese casado. Por ningún lugar en la palabra de Dios tú vas a poder encontrar una condición de que sea célibe. El consejo a los célibes era a los solteros, es decir, a los jóvenes y viudas. ¿Por qué razón? El peligro de la juventud, bendito sea el Señor, y de la soledad de la vejez, que muchas caían en pecados, como dice la Escritura, bendito sea el Señor. Por eso la Biblia recomendaba tan solo tener el respeto a las viudas ya mayores realmente, y a las que no, mejor que se casasen. Ahora, ¿qué es lo que dice la Escritura? Marido de una sola mujer. La misma enseñanza de Jesucristo. Fíjense que tanto Pablo en 1 Corintios 7 como en 1 Timoteo capítulo 3 respeta el precepto del mensaje central que Jesucristo da en Mateo 19. ¿Por qué? Porque el Señor es el maestro. Nadie puede contradecirlo a él. Absolutamente nadie puede contradecir a Jesucristo. Bendito sea el Señor. Entonces, Pablo en ambas partes está respetando el precepto del mensaje central de Jesucristo, y era que el matrimonio era algo sagrado delante de Dios. Ahora, si vamos ahora entonces a Tito, bendito sea el Señor, capítulo 1, y esto es una nueva carta a un ministro. Y aquí vamos la diferencia. Y gloria sea al Señor. Y alguien está comiendo cerca ahí de mí, siento el plato. Por favor, el que está comiendo ahí cerca de la oficina, que deje de comer, please. Aquí vemos la diferencia. Porque sentía el plin, 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 plin de la cuchara. Aquí vemos la diferencia. Número 1. Cuando Pablo habla de celibato, lo habla a la gente común. Cuando Pablo habla a los ministros, habla de matrimonio.
Entonces, si está trasladando el contexto de lo que Pablo dice a una viuda o a un joven, a lo que Pablo dice a un ministro. Y lo que Pablo dice a un ministro se está literando, agarrando y echando en el latón de la basura. Pablo tenía un ministerio misionero. Pablo no era obispo ni era presbítero. Por lo tanto, él no podía tener familia. Y él quería que el evangelio se fuese expandido, porque a eso él había sido llamado. Por ejemplo, yo soy apologista. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a instar a todo el pueblo de Dios a defender la fe. Pablo, ¿qué cosa era? Era un misionero. ¿Qué es lo que va a hacer el misionero? Hey, si tú estás atado a una esposa, tú no le vas a poder decir a la esposa, me voy a pasar 2 años por allá, por Asia Menor, en Antioquía, porque hay necesidad de predicar la palabra por allá. ¿Y ella qué te va a decir? ¿Y tú crees que cuando tú regreses a los 2 años, yo voy a estar aquí tranquila esperándote y me voy a morir de hambre? No, no puede. Entonces, un ministro como Pablo debía de ser célibe. Pero cuando Pablo habla específicamente respecto a los ministros, que ya si eran ministros, vamos a decirle, sedentarios. ¿Por qué? Porque tenía que cuidar a su comunidad. Ya no eran ministros itinerantes, ya no eran misioneros. Eran pastores, eran ministros, eran obispos que tenían a cargo una comunidad. Entonces vemos que tanto en Primera de Timoteo 3 como en Tito, a partir del 5 dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos, que son pastores, es decir, presbíteros en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobre todas las cualidades que debe tener un ministro. Entonces, estas personas que están defendiendo el celibato obligatorio literalmente están obviando todo lo que está escrito. Porque en la Biblia nadie me puede decir que está escrito que un ministro debe de ser célibe. Un obispo, un anciano. ¿Por qué? Porque en Primera de Timoteo capítulo 3 están los obispos y en Tito capítulo 1 están los ancianos, los presbíteros. Así que los 2 cuerpos ministeriales principales de la iglesia podían estar casados. Y no solo podían estar casados, sino que la recomendación era que lo estuviese. ¿Por qué razón? Pues sencilla biología humana. ¿Puede pecar un hombre casado? Claro que sí. Pero tiene que perder. ¿Qué tiene que perder? La esposa, los hijos. Es un serio problema. Es decir, literalmente lo estás perdiendo todo. ¿Puede adulterar un hombre casado? Sí puede hacerlo, pero lo va a perder todo. ¿Puede pecar un hombre soltero? Con toda liberalidad, que no pasa nada. No le debe nada a nadie. Absolutamente a nadie. Solamente a cuentas con Dios. Entonces es una cuestión, mis hermanos en Cristo y mis amigos de todas las fe que nos están escuchando, de sentido común y de Biblia, de escritura. De escritura, yo le pido ahora que Guido pues abunde sobre este tema, porque pienso que él está de acuerdo conmigo.
Sí, pastor, realmente muy interesante su reflexión y estoy completamente de acuerdo. Simplemente quería también ahondar un poquito más. No se ve Eh, no se ve tu imagen, no sé si la quieres así. Ahí sí. Ahora sí. Listo. Simplemente, pastor, recordarle a las personas que están viendo esta transmisión que quedamos de acuerdo porque no estamos haciendo una apología en contra de las normas de la Iglesia Católica, porque eso no lo estamos tratando. El pastor es un pastor evangélico, yo soy un teólogo católico. Hay unas normas de orden disciplinario en la Iglesia Católica, por lo tanto, no es un dogma de fe. Lo que estamos aquí es simplemente haciendo un recuento, más que todo de orden bíblico, sobre lo que es el celibato y sobre lo que es el matrimonio. Entonces, por ese lado, no estoy cometiendo ninguna violación, ninguna herejía para que después no me vayan a excomulgar. Quería decirle al pastor, ya que él también hablaba también de la que es la bondad y lo que es el don del celibato, en el cual yo también estoy completamente de acuerdo. Yo no estoy a favor de que el celibato sea abolido en la Iglesia Católica, sino que simplemente sea opcional, como lo hay hoy en día. En la Iglesia Católica, después del Concilio Vaticano II, hay lo que llaman los diáconos permanentes, que es en la jerarquía eclesiástica es el último lugar, y hay diáconos permanentes que, siendo hombres casados, pueden acceder a ese servicio y que cumplen ciertas misiones en la iglesia. Y también hay diáconos transitorios que después son presbíteros. También hay, como lo decía, sacerdotes del rito oriental, sobre todo en países de Oriente como en Líbano, donde hombres casados sí pueden acceder al presbiterio, pero ya lo que son los obispos sí son del clero célibe. Y en la iglesia ortodoxa, que para la iglesia católica es una iglesia hermana de tiempo atrás, también los sacerdotes son también célibes o casados, mientras que los obispos y patriarcas sí son célibes. Ahora, en la Biblia encontramos también, decía que aparte de Pablo y Bernabé, también hay otro personaje muy importante que fue célibe, que tuvo una misión interesantísima, que fue Juan el Bautista. Él también dice en las Sagradas Escrituras que era un hombre célibe, aparte de eso vivió una forma de vida ermitaña y era el que bautizaba y era el que vivía vestido con piel de camello y comiendo langostas y miel silvestre, y fue el último de los grandes naví o profetas anteriores a Jesucristo, con el cual toda esa revelación hasta el último de los profetas anteriores, Malaquías, 400 años, termina ese ciclo y se hace gran profeta de Jesucristo, que al mismo tiempo es sacerdote, al mismo tiempo es rey, y como decía el pastor, es la cabeza de la iglesia, es el esposo de la iglesia y es la piedra angular de la iglesia. El pastor admira mucho a Pablo y quería hacer una acotación por lo que él decía, que al ser un apóstol misionero, evidentemente, a diferencia de los otros apóstoles, fue el que más expandió, por así decirlo, el cristianismo primitivo en todas estas comunidades de Asia Menor, lo que hoy en día es Turquía, lo que hoy en día es Grecia, hasta el norte de España y hasta Roma. Todas esas comunidades, las cartas que él escribía a los Gálatas, a los Colosenses, a los Filipenses y demás. Y veamos también por ese mismo amor de entrega de él, de renunciar a tener una mujer, que era algo poco común en su tradición como fariseo. Nos dice la palabra de Dios en 2 Corintios, en el capítulo 11, vemos los padecimientos, y que es muy importante, que nos sirve también de ejemplo para toda persona, para todo el que quiera seguir a Jesucristo, mirando a Pablo, como él decía, síganme a mí y sigan a Jesucristo. Dice en el verso 22, ¿qué son hebreos? Yo también. ¿Qué son israelitas? Yo también. ¿Qué son del linaje de Abraham? Yo también. ¿Qué son ministros del Mesías? Hablo como demente, yo lo soy más. Los gano en fatigas, los gano en prisión, aún más en golpes, en peligros de muerte frecuentes. 5 veces los judíos me dieron los 40 latigazos menos uno. 3 veces me azotaron con vara. Una vez me apedrearon. 3 veces naufragué y pasé un día y una noche en alta mar. ¿Cuántos viajes con peligros de ríos, peligros de asaltantes, peligros por mis paisanos, peligros por los paganos, peligros en ciudades, peligros en descampados, peligros en el mar, peligros con falsos hermanos, con fatigas y agobio, sin dormir, muchas noches con hambre y con sed, en frecuentes ayunos y con frío y sin ropa? Y aparte todo el resto, la carga cotidiana, las preocupaciones por toda la iglesia. Entonces vemos cómo también Pablo asemeja a Jesucristo, por así decirlo, en un matrimonio místico en el cual él renuncia a su familia, renuncia a todo, sufre toda esta cantidad de penalidades, de martirio, por ganar más almas para el reino de Dios. Por eso es el gran apóstol de los gentiles o de los que no pertenecían
al pueblo de Israel. Otra acotación que quería hacer, alusión a lo que hablaba el pastor en la carta a los Corintios, con las cartas pastorales, también es importante analizar que la carta a los Corintios que el pastor ha explicado pues de una manera muy amplia, muy certera y que coincido con él, es que también cuando uno estudia la Biblia, todas las cartas, sobre todo el compendio paulino, las 13 cartas y a veces la de Hebreos, que algunos dicen que es atribuida a Pablo, hay que mirarla también en los diferentes momentos y en los diferentes lugares donde Pablo escribió y a quienes iba dirigidas. Por ejemplo, si nosotros vemos en la carta a los Corintios, que donde habla del matrimonio y la virginidad, se sabe que está fechada hacia el año 55 y es precisamente una carta dirigida exclusivamente a la comunidad de Corintio, de acuerdo a la mentalidad de una gran metrópoli, la ciudad de Corintio, una gran ciudad marítima, comercial, donde habían también comunidades judíos, paganos, muchos templos dedicados a estas deidades con prostitución sagrada y con eunucos y todas estas banquetes, bacanales. Entonces, por eso es que Pablo también habla precisamente de esas advertencias o esas recomendaciones que él da. Hay algo también muy interesante que no podemos dejar pasar por alto. En 1 Corintios capítulo 7, verso 25, dice Pablo, el apóstol a los gentiles o el apóstol a las naciones. Sobre los solteros no tengo orden del Señor. O sea que él mismo dice, como lo decía el pastor Eduardo Gutiérrez, es más bien un consejo y no una exigencia de orden bíblico. Así también lo ha entendido la Iglesia Católica. Por eso es que es algo de orden disciplinario, que el momento en que el Papa Francisco, que es la máxima autoridad en la Iglesia Católica, quiera abolirlo, no va a pasar absolutamente nada. Pero estamos viendo solamente el contexto bíblico. Pero os doy mi opinión como persona de fiar por la misericordia del Señor. Pienso que contando con las tribulaciones inminentes, y esto es muy interesante, quiero que pongan cuidado en esto, lo mejor es en eso que el hombre se quede como está. Y voy a explicar por qué hago énfasis en esto. Están unidos a una mujer, no busquen separarse. No tienen mujer, no la busquen. Vamos a ver por qué Pablo está dando estas recomendaciones y por qué está siendo tan tajante con los que ya están casados y los que están solteros y serios de no casarse. No obstante, si te casas, no pecas. Y la soltera, si se casa, no peca, pero tendrá que cargar con penalidades corporales y yo quiero ahorrárselas. En una palabra, hermanos, el tiempo apremia, y esto mire cómo va diciendo, el tiempo apremia. En adelante, los que tengan mujer, vivan como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran. Los que se alegran como si no se alegraran. Los que compran como si no poseyeran. Los que aprovechan de las cosas del mundo como si no las aprovecharan, pues las representaciones de este mundo se están acabando. Y eso es importante porque en el contexto, en la visión de Pablo, de acuerdo a la carta de los Corintios, él pensaba que ya era inminente y como muchos otros apóstoles lo van a entender en sus cartas, que la segunda venida de Jesucristo era para allá. Por eso es que también hay que tener en cuenta la diferencia entre la carta de los Corintios a las cartas pastorales que escribe Pablo. Y es tan cierto que voy a dar otra cita bíblica en la cual Pablo pensaba en sus primeros años de ministerio público que la venida del Señor era algo ya inminente, por decir una, porque hay muchas referencias que Pablo dice, Filipenses en el capítulo 4, 5, también Pablo habla al respecto, dice, tengan siempre la alegría del Señor, lo repito, estén alegres, pero mire lo que dice en el verso 5 de Filipenses 4, que todos reconozcan vuestra clemencia, el Señor está cerca. O sea, ahí mismo dice, el Señor está cerca. Incluso también, si nosotros vamos al libro del Apocalipsis, también va a decir lo mismo, cuando va finalizando este libro, hasta las generaciones del siglo segundo, a mediados del siglo segundo, todos los cristianos primitivos creían que la segunda venida del Señor era algo inminente. Dice también en Apocalipsis capítulo 22, en el verso 21, ya en el epílogo final, la gracia del Señor Jesús esté con todos, amén. Y en el verso 20, el que testifica todas estas cosas dice, sí vengo pronto, amén. O sea, ¿sí ve? Ellos pensaban que la venida del Señor era pronto. Las cartas pastorales, con eso va a terminar mi intervención, que ya el pastor las dio, que es la carta a Timoteo, el pastor hizo referencia, primera de Timoteo 3:1-5 y Tito 1:4-9, donde habla sobre los episcopos y los diáconos, ya son cartas que los mismos exégetas han catalogado como pastorales. O sea, fueron las últimas cartas que Pablo escribió ya durante donde estuvo prisionero. Acordemos que Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, termina con la prisión de Pedro en Roma.
Por eso es que esas cartas ya tienen otra connotación. Lo que decía el pastor ya eran iglesias que se habían establecido, ya Pablo había misionado, ya Pablo había dado el evangelio, ya había pasado por fatigas, por penumbras, por latigazos, pero ya habían constituido él con ese esfuerzo y ese amor misionero, ese amor evangelizador, ya había comunidades cristianas en las cuales ya Pablo recomienda tanto a Tito, a Timoteo, nombrar también sucesores que se van a encargar de que esa iglesia no desfallezca, sino que continúe. Las cartas pastorales de Tito y Timoteo ya están fechadas muy posteriores a la carta a los Corintios. Se cree que fue fechada hacia el año 60 o 62, unos años antes del martirio de Pablo, que está hacia el año 67, es más o menos lo que algunos historiadores han catalogado. O sea que todo ese ambiente que también el pastor Eduardo Gutiérrez ha dicho, hay que tenerlo en cuenta sobre la diferencia de las recomendaciones que da Pablo a las comunidades de Corintio, a las recomendaciones que da a Tito, a Timoteo sobre el nombramiento de presbíteros, de episcopos y de diáconos. Ya finalmente la forma, la lista, por así decirlo, de las cualidades que tienen que tener estos líderes, coincido completamente con el pastor, de acuerdo también a lo que era el ambiente del judeocristiano, porque el cristianismo viene del judaísmo y entonces la visión, como decía inicialmente, del hombre de familia era, por así decirlo, también el sacerdote hogar. Por eso es que Pablo recomienda que los líderes sean hombres de una sola mujer, o sea, que sean hombres cabales, sean hombres que eduquen bien a sus hijos, que sean hombres no sean dados al vino, que no sean hombres codiciosos ni avaros. Entonces, todas esas listas, todas esas cualidades que Pablo ve son los requisitos de los líderes que debían de dirigir las iglesias primitivas en esas comunidades, de acuerdo también a la visión que tenía del padre de familia. Porque el padre de familia en el judaísmo era tal el respeto que se le tenía a él, que para dirigirse a él, tanto su esposa como los hijos, y aún si tuviera criados, tenía que decirle como amo, Señor. La autoridad del padre de familia no se discutía. La autoridad del padre de familia era aceptada. El padre de familia era el que partía el pan en la mesa. El padre de familia era el que respondía por su esposa, por sus hijos y también si tenía siervos. Por eso es que la parábola del hijo pródigo es muy linda. El encuentro del padre, eso era algo inaceptable para aquel entonces, que un padre saliera al encuentro de su hijo. Eso también sería muy bonito explicarlo después. Entonces, esa visión también de lo que era el término pater, que viene padre, también hay que tener en cuenta, de acuerdo al contexto histórico, que Pablo habla de Tito y Timoteo. El padre de familia era también el encargado de llevar a sus hijos a la sinagoga, que fue lo que hizo también José. El padre de familia era el que circuncidaba a su hijo a los 8 días de nacido. El padre de familia era con sus hijos que iban a las peregrinaciones. Las mujeres estaban exentas, si iban, pues eran bien recibidas, pero las mujeres no tenían cabida ni en las sinagogas ni en las escuelas rabínicas, pero el padre de familia sí llevaba a su hijo a todos los preceptos, a todas las ordenanzas, ya a lo que era la ley de la Torá, a poder leer las escrituras. A los 13 años el voto de un hijo hombre era considerado como válido y en todo eso también representaba la figura paterna. Habían dos cosas que el padre de familia tenía que hacer con sus hijos. Primero, enseñarles una profesión, que fue lo mismo que hizo José con Jesús, que fue la carpintería. Por eso se habla de José como el carpintero y de Jesucristo también como el hijo del carpintero y al mismo tiempo el carpintero. Y la segunda era la instrucción en la Torá, en la sinagoga, en los preceptos del Sabá y en las grandes festividades. Entonces, con eso yo termino esta intervención, porque todo lo que ha dicho el pastor Eduardo Gutiérrez estoy de acuerdo, porque estamos hablando solamente de un contexto bíblico de acuerdo a las escrituras. Le agradezco al pastor su intervención, el haber aceptado el poder expresar entre este diálogo que es completamente diferente a lo que hemos tenido, pero que era importante también aclarar bíblicamente, porque el pastor lo está diciendo, él no está en contra del celibato. El pastor Eduardo Gutiérrez, aunque tiene su esposa, tiene su ministerio, tiene sus enseñanzas en su canal y las conferencias que él da, sus libros, también el pastor valora lo que es el celibato y ahí veíamos los ejemplos tanto de Juan el Bautista como el mismo Pablo y el mismo Bernabé. Con eso termino, pastor. Entonces, usted quiere también dar una conclusión final, porque estas eran más o menos las mismas citas bíblicas que teníamos. Yo, por mi parte, ya termino y entonces le doy paso a sus reflexiones, pastor. Sí, amén. Bendito sea el Señor. Pues claro, como cristiano evangélico estoy a favor de todo lo que la Biblia dice.
y no se puede contrariar nada de lo que ella dice. Bendito sea el Señor. Y si un hombre como el apóstol Pablo fue célibe, me fuera imposible a mí estar en contra del celibato. Yo lo que estoy en contra, como dijo Eido, es del celibato obligatorio. ¿Por qué razón? Porque Pablo deja bien claro que es un don y un don no puede ser obligado. Hay que entender algo. La palabra del Señor dice, bendito sea el Señor, y vamos a volverlo a leer. Primera de Corintios capítulo 3, y esto es importante. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y vamos a aplicar aquí hermenéutica y exégesis un poco. Yo así me voy a extender un poquito más. Creo que todavía hay que hablar un poquito más sobre esto. No más argumentos, pero sí irnos más a lo más profundo. Una persona, un ser humano, un hijo de Dios, un creyente, puede anhelar ser un obispo, es decir, ser un ministro de Dios. Y la escritura dice que el que lo hace, el que anhela obispado, buena obra desea. Así que es importante esto. Si se toma el celibato de manera obligatoria, y por supuesto que yo le di mi palabra a Ido de no atacar la Iglesia Católica en este compartir, y va a ser cumplida. Así que es para todas las religiones de corte cristiana que quieran acatar el celibato de manera obligatoria. Acatar el celibato de manera obligatoria quiere decir que para que un hombre pueda anhelar ser un ministro, primero tiene que tener el don de ser célibe. Y eso está en contra de lo que dice la Escritura. Porque la Escritura dice en 1 Timoteo capítulo 3 que el que anhela ser un obispo, el que anhela ser un ministro, buena obra desea. Por lo tanto, todo cristiano puede anhelar servir a Dios. Ahora, ¿qué pasa si en una religión X cualquiera, sin mencionar un nombre, se exige que la persona sea célibe? Hay dos caminos solamente. Uno, la persona tiene una doble vida, que es lo que comúnmente ocurre. Dos, esa religión, esa iglesia cristiana no puede crecer. ¿Por qué no puede crecer? Porque tendría que esperar realmente a que hubiesen hombres como el apóstol Pablo, como Juan el Bautista, bendito sea el Señor. Algo que es completamente irreal y fuera de todo margen de lógica y fuera de todo margen de la Escritura por encima de todas las cosas. Vamos a ver que los hombres que se mantuvieron célibes en la Escritura eran hombres que tenían un contexto donde el celibato era necesario. Por ejemplo, Juan el Bautista, no creo que ninguna mujer lo acompañase en el desierto comiendo langosta y miel silvestre. Bendito sea el Señor. Por lindo que hubiese sido Juan el Bautista, la esposa se lo hubiese ido o le hubiese dado con un palo en la cabeza. Entonces, el contexto de Juan el Bautista debía de ser un hombre célibe. El contexto de los 3 años de Jesucristo en su ministerio debía de ser un hombre célibe, por cuanto Jesús ya tenía una esposa y es la iglesia. No podía cometer adulterio a su esposa, bendito sea el Señor. Entonces, él se mantuvo no célibe, sino virgen para su esposa. Había un contexto por lo cual él no se casó. Y pudiéramos hablar de muchos otros contextos de cómo no engendrar hijos que eran mitad Dios y mitad hombre.
ya no una hipóstasis, sino mitad Dios y mitad hombre. No es lo mismo ni se escribe igual. El contexto del apóstol Pablo, que era un apóstol completamente misionero, literalmente viajando grandes distancias, soportando persecuciones, pues literalmente lo apedrearon, le dieron latigazos, como mismo pues explicó o expuso Guido Rojas. Su contexto personal necesitaba de un celibato. Pero cuando Pablo habla sobre obispos y sobre prevísteros, bendito sea el Señor, entonces Pablo dice que sí pueden estar casados. No solo que pueden estar casados, que es necesario que lo estén. Ahora, esto excluye al que tenga el don de Dios. No, pero sí excluye a todos los que forzadamente, por el deseo que tienen de servir a Dios, fingen tener el don, y ahí es donde reside el problema. Yo he conocido en la iglesia cristiana, por ejemplo, yo mismo sirvo a Dios junto a mi esposa. Ahora estuvimos en Arkansas, ahora vamos para Chicago los dos también, y pronto, si Dios quiere, vamos para México, si Dios lo permite, y así sucesivamente. Hemos viajado literalmente los Estados Unidos completo. Nos faltan poquitos estados donde no hemos estado. Nos falta Washington, no, es decir, nos faltan poquitos estados donde no hemos estado. Hemos viajado siempre juntos, hemos hecho todas las cosas juntos, como un matrimonio, bendito sea el Señor, ministerial. Ahora, yo en la iglesia cristiana, en la iglesia evangélica, he conocido hombres célibes. He conocido hombres que han pasado célibes toda su vida, que yo mismo le he preguntado, he sido indiscreto, bendito sea el Señor, y le digo que yo le he preguntado, ¿por qué no te quieres casar? Porque también está la duda de que no sea que tenga su debilidad y se esconda dentro de la religión, algo que ocurre, bendito sea el Señor. Pero no, simplemente no he detectado ninguna debilidad en ellos. He detectado un don realmente. Es decir, no les interesa, no les satisface, no están hechos para eso. Están hechos para vivir su vida, y por eso han sido hombres misioneros. Y un día los veo en Facebook y andan por un lado, y otro lo veo, otro día andan por otro. Bendito sea el Señor. ¿Por qué razón? Porque Dios les ha dado un don. He visto hombres de Dios que se han casado cuando han tenido ya 60 años. Ya a la vejez, simplemente cuando ya su vida ministerial, vamos a decir, que acabó, y no quieren pasar simplemente en soledad su vejez. Pero durante su vida ministerial se han mantenido célibes. ¿Por qué? Porque alguien los obligó. En ninguna manera. Porque ellos quisieron hacerlo. Uno de los pastores que más, pues, influyó en mi vida, bendito sea el Señor, se casó pues bien tarde. No sé si mencione su nombre o no, porque no sé si él quiera que yo lo mencione, pero bien tarde, bendito sea el Señor. Él es pues americano, bendito sea el Dios de la gloria. Él no es hispano. Ahora, se casó bien tarde, cuando ya literalmente para mí pues era muy tarde, gloria sea al Señor, pero él quiso dedicar toda su vida a Dios, y ya cuando llegó ya al momento de que él sintió de que ya no podía más, simplemente, pues entonces él decidió tener una familia, y tuvo pues una preciosa hija, una preciosa descendencia, bendito sea el Señor. Pero toda su vida se lo mantuvo sirviendo a Dios, y sirviendo a Dios
de verdad, sirviendo a Dios con los niños. Él era pastor, pero su iglesia era más bien una iglesia de niños, porque él todo el tiempo estaba invitando, haciendo actividades para los niños, predicando a los niños y a los ancianos, a las personas ya que las habían desahuciado. Él iba y la buscaba. Literalmente era una vida de sacrificio. De sacrificio. Bendito sea el Señor. Y yo lo vi con mis propios ojos. Con mis propios ojos, porque yo ministraba en la iglesia, en la misma iglesia. Él en el servicio en inglés y yo en el servicio en español. Así que yo viví todo eso. Bendito sea el Señor. Y vi un hombre que nunca estuvo, y yo tenía que salir con él muchas veces, bendito sea el Señor. Y yo mismo pues, le decía, bueno, pero ¿para cuándo te nos casas? Ah, cuando aparezca la indicada, cuando aparezca la indicada, cuando aparezca la indicada. Simplemente no quería hacerlo. No quería hacerlo. Bendito sea el Señor. No quería hacerlo. Entonces, ¿existen hombres con el don de la abstinencia? Sí existen. Sí existen. Pero es un don de Dios y no debe de ser obligado. No existe base bíblica para obligar a alguien a ser célibe. Es una, a mi modo de entender, es una injusticia con los que no tienen el don. Con los que tienen el don, pues es algo bueno. Ellos se sienten, y por eso a lo mejor muchas veces algún sacerdote católico o algún pastor evangélico de alguna iglesia defienda y porque también hay dentro de la iglesia evangélica gentes que defienden el celibato porque son célibes. Saben que nuestra iglesia no defiende el celibato obligatorio, pero ellos desde su punto de vista lo defienden porque ellos sienten que es mejor estar solos para poder servir a Dios. Entonces, si existe el don, es una bendición, pero si no existe, literalmente es un castigo, es un peso que se pone sobre esa persona y a lo cual Jesús habló sobre ello, sobre poner pesadas cargas sobre los demás. Bendito sea el Señor. Entonces, en la fe, nada debe de ser obligado, porque a la vez que algo ya es obligado, ya no es fe. Tiene que haber un don, tiene que haber un llamado de Dios, y eso es lo que yo quería aquí dejar bien claro en esta conversación, que no fue un debate en ninguna manera, pues ambos estamos pues de acuerdo en esto, en que el celibato sí puede ser una opción, pero no debe de ser obligatorio. Bendito sea el Señor. Y aquí solo se ha hablado lo que está en la Escritura, lo que está en la Biblia y lo que dejó dicho el Señor en su palabra. Bueno, ahora yo voy pues a saludar a los hermanos del chat. Bueno, gracias Guido Rojas por tu intervención aquí en nuestro canal. Sabes que tienes siempre las puertas abiertas. Bendito sea el Señor. Bendiciones. Vamos ya a desconectar a Guido. Ok, ya estamos solos. Y vamos a estar saludando a los hermanos del chat. Bueno, bendiciones a Eve, Michael Moreno, Rose, Manuel Mena, Lynn Castillo, Blanca Fernández. Pasa muy rápido el chat. Ok, el hermano Pedro, bendiciones, mi hermano, porque vi ahorita que nos enviaste una ofrenda. No sé si alguien más haya ofrendado en el chat. Muchísimas gracias, pero no pude hablar en ese momento porque estaba hablando Guido Rojas. Padre Brian, Rosario Pérez, jóvenes cristianos,
Leticia, Gustavo Quispe, Evelyn Kirdy, bendiciones, Iván Pacheco Lozano, Evangelio Sano, Dervin Gómez, Alejandro Yarcho. Dice el matrimonio según las escrituras también para los ministros. Amén. Mario dice, y eso hace que personas se refugien ahí, las esposas e hijos son, además, un control para personas con bajos instintos dentro. Claro que sí, es parte de un control que Dios ha puesto al ser humano. María Lozada, bendiciones. Gustavo Quispe, Daniel, que Connie Lozano, Jesús Carrillo, Maribel. Bueno, pasa demasiado rápido. Ojalba 9, bendiciones, mi hermano Ojalba. Alfa y Omega. Kelvin David Campo Cuello. Bendiciones a toda Colombia. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Bueno, espero que este tema les haya sido de edificación, que se haya expuesto lo que dice la Escritura para que ustedes crezcan en el conocimiento de Dios, que al fin y al cabo es nuestro mayor y único anhelo. Bendito sea el Señor. Amén. Bueno, yo me voy a retirar, mis amados hermanos. Este es el pastor y evangelista Eduardo Gutiérrez. Recuerda, por favor, ir a reflexionesdelpastor.com y voy a ver si algún buen samaritano nos bendijo el día de hoy. Bueno, ya un buen samaritano nos bendijo, el hermano Pedro, aquí en el chat. Voy a ver si nos enviaron alguna ofrenda a través de nuestra página reflexionesdelpastor.com. Oh, claro que sí, gloria sea al Señor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, gracias le doy a mi hija porque también nos envió una ofrenda aquí en PayPal. Gracias a mi hermano Minor Vargas, que siempre se ha mantenido sosteniendo por la gracia de Dios este ministerio. Gracias, mi hermano. Dios sabe cuánto agradecido estoy de todos ustedes. Gracias a mi hermano. Gloria sea al Señor. Lorenzo Aranda, gracias. Bendito sea el Señor. Aquí tengo también no lo encuentro ahora, pero alguien sé que nos ofrendó a través de Western Union. Alejandro, ¿cómo se llama? Mi esposa me está diciendo el nombre. Alejandro Huita. Ok, Alejandro Huita, pues gracias a mi hermano Lorenzo Aranda y también a su esposa Verónica. Bendito sea el Señor. Gracias a mi hermano Lorenzo y también a su esposa Verónica, que también le enviaron, además de una ofrenda, un regalo a mi esposa. Un regalo a mi esposa. Bueno, no le voy a dar el regalo, no, solo bromeo, gloria sea al Señor. Amén, y está aquí mismo mirándome. También al hermano Alejandro Itegua, bendito sea el Dios de la gloria. Amén. Bueno, gracias a todos los que de una forma u otra colaboran con nuestro ministerio. Si aún tú no lo has hecho, hazte un guerrero de la fe, bendito sea el Señor, y ve a reflexionesdelpastor.com o llámame
envíame un texto a mi teléfono 786-370-5555 y yo te ayudo paso a paso. Si tú no sabes pues mucho sobre tecnología y quieres apoyar nuestro ministerio, aquí está nuestro teléfono. No sé si se verá bien. Sí. Ahí está, 786-370-5555. Envíanos un mensaje de manera especial, mucho mejor en WhatsApp. Si estás fuera de los Estados Unidos, recuerda que tienes que agregarle el 1 delante, creo. Buscas ahí en Google cómo agregar un número de los Estados Unidos. Sé que tienes que agregarle el número 1 delante para apoyar nuestro ministerio y poder seguir. Mañana sí voy a dar ya, gloria sea al Señor, los que van a estar recibiendo las camisetas y ya pronto va a salir la nueva versión de la aplicación donde van a poder estar también, bendito sea el Señor, que ya lo había dicho ya, pero por si acaso, gracias le doy también a Jazmín Meléndez y a Denis Padilla, que también nos ofrendaron a través de WhatsApp. Aunque eso yo lo había dicho porque eso fue hace como 3 días. El hermano Luis también lo había dicho. Bueno, creo que no se me ha quedado nadie. Gloria sea al Señor. Y si se me ha quedado alguien, por favor, envíame un mensaje porque a mí me encanta agradecer. Para mí es un gozo tremendo. Ni se imaginan cuando yo veo que apoyan el ministerio. No es tan solo que realmente nos ayudan pues, a suplir nuestras necesidades y también a invertir en lo que estamos invirtiendo en el ministerio, sino también es un apoyo moral, espiritual, psicológico, bendito sea el Señor, para poder entonces cada día estar aquí para la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bendiciones a todos los amamos un montón en el Señor. Que Dios le bendiga. Un momento, la hermana Marta también hoy, sí, claro que sí, mi hermana Marta. ¿Verdad que hay que tener el Espíritu de Dios? Aquí, mi hermana, gracias, mi hermana. Usted sabe cuánto la amamos, cuánto amamos a todos. Bendito sea el Señor. Gracias. Gracias, es que pasan en la lista muchas cosas porque compramos otras cosas y pagamos el servicio de los programadores y se va yendo en PayPal hacia abajo. Pero ya yo había visto que usted nos había también bendecido el día de hoy. Así que muchísimas gracias. Mil gracias. Todas las glorias sean a nuestro gran Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Gracias a todos los que nos apoyan. Bendiciones a todos, a Dios la gloria y nos vemos en el próximo video. Bendiciones, comparte el video. Amén.